Hola a todos. Robert Cialdini, psicólogo americano, pasó su vida estudiando la influencia, con el objetivo de descubrir si existían algunos patrones de comportamiento, algunas estrategias que funcionan a la hora de influir en los demás. Él mismo cuenta que en muchas ocasiones era víctima de ello, comprando cosas que no necesitaba. De sus estudios, de sus experimentos, nació su libro Influencia, Psicología de la Persuasión, que se ha vendido a más de 5 millones de ejemplares y que es una referencia en la materia. En el libro describe 6 principios fundamentales que vamos a repasar y ver cómo podemos utilizarlos de forma constructiva. Principio de reciprocidad. Es uno de los más comunes y de los más eficaces. Consiste en lo siguiente. Si alguien me da algo, me regala algo, me hace un favor, sentimos la necesidad de devolvérselo. Lo importante es el acto de dar algo en sí mismo y no tanto lo que se da. Por esto en los restaurantes nos ofrecen caramelo con la cuenta, en las tiendas nos hacen regalito, o bien en internet nos dan cursos gratis. Dar para recibir es universal y se practica en todas las sociedades. Bien, ¿cómo podemos aplicarlo sencillamente a nuestra vida diaria? Bueno, podemos preguntarnos si en algunas ocasiones estamos pidiendo más de lo que estamos dando. Y el hecho de dar puede tener distinta naturaleza. Por ejemplo, podemos escuchar primero antes de pedir que nos escuchen, o podemos dar soluciones en vez de esperar que nos solucionen los problemas, o bien podemos contactar a las personas simplemente para saber cómo se sienten, para conocerles, para conversar, o bien para ofrecerles algo y no recurrir a ellos únicamente cuando lo necesitamos. Principio de compromiso y coherencia. Esto es otro principio que tiene mucha fuerza. Consiste en cumplir lo que uno promete o dice. Valoramos mucho y nos influye la gente que cumple con sus compromisos, que hacen lo que dice y sus acciones son coherentes, no se contradicen. Es un elemento fundamental de la confianza. En el mundo de los negocios es garantía de calidad y seguridad. Volveremos a comprar a una tienda que nos ha entregado sus productos en tiempos y forma, tal como nos los ha prometido. Volveremos a recurrir a los servicios de alguien que cumple con lo acordado. Por lo tanto, para influir más, hacernos estas preguntas. ¿Puede que en algunas situaciones o con algunas personas estoy prometiendo demasiado? ¿Qué me empuja a hacer promesas que luego no puedo cumplir? ¿Y qué comportamiento podría mejorar de tal forma que pueda cumplir más y mejor? Principio de autoridad. Es cuando nos dejamos influir por las personas que son expertos en la materia, tienen autoridad en un tema que domina o donde tienen saber hacer. Es un pilar fundamental de las sociedades modernas. En efecto, la autoridad en el sentido de autoridad de conocimiento es lo que permite a las organizaciones confiar las unas en las otras para colaborar y producir bienes y servicios sin tener que averiguar constantemente la viabilidad de cada uno. Aplicado a nosotros, podría ser, por ejemplo, preguntarse en el trabajo si no podemos mejorar algunas capacidades o actitudes para influir más en la organización. En la vida privada podría ser trabajar habilidades de padre para influir más en nuestros hijos adolescentes. Por ejemplo, mejorar nuestras habilidades de comprensión y comunicación si queremos tener y ser percibido con la autoridad suficiente por parte de ellos para que ellos a su vez nos comprendan y quieran hablar con nosotros. Principio de aprobación y conformismo social. Este principio consiste en apoyarse en los demás para saber lo que es correcto. Nos decimos, si todo el mundo lo piensa, lo hace o bien lo compra, es que seguramente será bueno.
Los seres humanos nos influye mucho lo que piensa la mayoría. Para poder validar nuestras elecciones, nos influye lo que piensan los demás. O bien, queremos aprovecharnos de una oportunidad de la que todos también se aprovechan. Aunque está claro que no es bueno siempre seguir la mayoría, está claro. Pero hay que reconocer, y los estudios los demuestran, que si muchas personas muy diversas piensan, hacen o compran lo mismo, es que seguramente hay razones muy válidas. Por lo tanto, si a veces tenemos tendencia a ir a contracorriente y no conseguimos lo que queremos, es importante preguntarse, oye, quizá seremos nosotros los equivocados. O bien profundizar en los fundamentos de nuestras propias opiniones. Y por fin preguntarse si por querer ser original o parecer original no estaremos perjudicándonos a nosotros mismos y no nos damos cuenta. Principio de escasez. Este principio es insistir en la escasez de lo que ofrezco para resaltar lo valioso que es. La venta de metales preciosos, de productos de lujos o de productos novedosos utiliza mucho esta estrategia. Actúa sobre el impulso del ser humano de querer aprovecharse de algo limitado, en teoría valioso, o de aprovecharse de una oportunidad que va a desaparecer. La sociedad líquida en la cual estamos, este mundo del consumo inmediato, juega mucho con esto. Aprovecharse de un producto de serie limitada o bien coger el descuento que va a acabar mañana. De forma constructiva, puede utilizar este principio en mi favor, por ejemplo, diciendo a mi interlocutor que existen pocas personas con mi experiencia y mis conocimientos, uniéndolo con el principio de autoridad. Puedo también en algunas situaciones decir que he dejado mucho tiempo y que el tiempo se agota. O bien que he puesto muchas opciones en la mesa que ya no me quedan más y que mi paciencia tiene un límite. Principio de simpatía y atractivo social. Finalmente, este último principio tiene que ver con nuestra capacidad a generar relaciones de simpatía con los demás independientemente de lo que propongo. Se basa en varios factores. Primero, el atractivo físico, que va desde el propio físico hasta la ropa o el lenguaje corporal. Segundo, la similitud, es decir, nos influyen las personas que se parecen a nosotros. Tercero, los cumplidos. Somos siempre muy sensibles a ellos, aunque no sean del todo sinceros. Y por fin, la asociación. Es decir, nos asociamos a personas que representan algo que nos gusta, una moda, un personaje o una tendencia. Hacer un uso útil de estos principios es primero ser consciente de ellos y utilizarlo sin querer ser otra persona o alienarse. Por ejemplo, sonreír más, ser más amable, cuidar nuestra apariencia física para adaptarse a la persona que vamos a encontrar o con quien vamos a conversar sin querer siempre afirmar nuestra diferencia. Y yo diría por fin también hablar de cosas que les gusta y no solo centrarse en lo que nos gusta a nosotros mismos. Para concluir, aportaría una aclaración y una recomendación. Aclararía que los 6 principios de la influencia de Cialdini no son ni buenos ni malos, son lo que son. Unas conclusiones las más objetivas posibles de unas investigaciones realizadas hasta la fecha. Nos puede resultar muy frustrante que el aspecto físico, unos regalitos o las masas tengan tanta influencia sobre nosotros. Pero es así, es lo que somos. Y después podemos utilizarlos solo para manipular o para influir positivamente. Podemos pasar de ellos, pero después no quejarnos de que algunos nos manipulan o bien que no conseguimos lo que queremos. En cuanto a mi recomendación, es bastante evidente y me imagino que la percibís. Y es que si queremos influir eficazmente,
Tenemos que utilizar estos principios en sus conjuntos y no solo unos cuantos. Como buen jugador de golf, si quiero ganar la partida, mejor salir al campo con todos los palos y no solo con un par de ellos. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.